Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias fresquitas y análisis profundo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, en el corazoncito de nuestros famosos. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un mar de emociones, revelaciones y, por qué no, uno que otro drama. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que ha dejado a todos, absolutamente a todos, con la boca abierta. Y es que, damas y caballeros, Kerem Bürsin ha hecho una confesión que, literalmente, nos ha robado el aliento. ¿Están listos? ¿Preparados? Agárrense de sus asientos, porque esto va a estar bueno. Vamos a hablar de Kerem, de Hande y de una declaración que ha desatado la locura entre los fans. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta jugosa historia, quiero recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, a ese botoncito rojo que dice suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo chisme de todo lo que está pasando en el mundo de nuestros actores favoritos. Porque aquí en este canal siempre les traemos lo mejor, lo más fresco y lo más interesante. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Y ahora sí, preparémonos para el plato fuerte del día. La confesión bomba de Kerem. Prepárense para desmenuzar cada detalle, cada palabra y cada gesto. Porque esto, mis queridos amigos, es oro puro. Vamos allá. La noticia ha corrido como la pólvora. Kerem revela, comería de todo si Hande me lo da. Sí, lo han leído bien. Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem Bürsin, ha pronunciado estas palabras que han incendiado las redes sociales. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿En qué contexto la dijo? ¿Y qué implicaciones tiene para su relación, pasada o presente, con Hande Erçel? Vamos a analizarlo paso a paso, como los buenos detectives que somos. Para entender el alcance de esta confesión, primero tenemos que recordar un poquito la historia entre Kerem y Hande. Kerem y Hande. Una pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella. Su química en Sen Kalkam era innegable, palpable, electrizante. Y esa química, como todos sabemos, trascendió la pantalla y se convirtió en una hermosa historia de amor. Durante su relación, Kerem y Hande nos regalaron momentos preciosos, viajes juntos, miradas cómplices, risas contagiosas y, por supuesto, muchísimas muestras de cariño que nos hacían suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos imitar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Una ruptura que dolió, que nos dejó un sabor amargo y que, hasta el día de hoy, sigue generando especulaciones y nostalgias entre sus fans. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado enfocada en su carrera, cosechando éxitos y protagonizando nuevos proyectos. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando arduamente, explorando nuevos horizontes y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la sombra de su relación siempre ha estado presente. Los fans, como es lógico, siguen soñando con una reconciliación, con un reencuentro que les devuelva la ilusión y la esperanza. Y cada gesto, cada palabra, cada indirecta es analizada con lupa, buscando señales de que el amor sigue vivo. Y es precisamente en este contexto donde cobra especial relevancia la confesión de Kerem. Comería de todo si Hande me lo da. Una frase aparentemente sencilla, pero cargada de significado. Una frase que ha despertado la imaginación de miles de personas y que ha generado un sinfín de interpretaciones. ¿Qué quiso decir Kerem exactamente con estas palabras? ¿Fue una simple broma? ¿Un comentario inocente? ¿O hay algo más detrás? ¿Acaso Kerem sigue sintiendo algo por Hande? ¿Está expresando su deseo de volver a conectar con ella? Las teorías, como era de esperar, no se han hecho esperar. Algunos creen que Kerem simplemente estaba siendo caballeroso y halagador, reconociendo la belleza y el encanto de Hande. Otros, más optimistas, ven en sus palabras una clara señal de arrepentimiento y un deseo de retomar la relación. Y luego están los más escépticos, que consideran que todo esto es una exageración y que no hay que darle tanta importancia a un simple comentario. Pero independientemente de la interpretación que le demos, lo cierto es que la confesión de Kerem ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el cariño y la admiración que aún siente por Hande.
Y es que aunque su relación haya terminado, es evidente que el vínculo que los unió durante un tiempo sigue siendo fuerte y significativo. Para entender mejor el contexto de esta declaración, es importante analizar el programa o la entrevista en la que Kerem la pronunció. ¿Estaba hablando de comida en general? ¿Estaba respondiendo a una pregunta específica sobre Hande? ¿Cuál era el tono de la conversación? Según la información que he podido recopilar, la confesión de Kerem tuvo lugar durante una entrevista en un programa de televisión turco. El presentador le preguntó sobre sus gustos culinarios y sobre qué tipo de comida le gustaría recibir de alguien especial. Y fue entonces cuando Kerem, con una sonrisa en los labios, respondió: comería de todo si Hande me lo da. La reacción del público fue inmediata. Gritos, aplausos, suspiros. El estudio se vino abajo. Y las redes sociales, por supuesto, explotaron. El hashtag #KeremHande se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos y los comentarios y las especulaciones no cesaron de multiplicarse. Algunos fans emocionados empezaron a compartir fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más bonitos de su relación y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Otros, más cautelosos, pidieron calma y prudencia, recordando que ambos tienen derecho a seguir con sus vidas y que no hay que presionarlos para que hagan algo que no quieren. Pero a pesar de las diferentes opiniones, lo cierto es que la confesión de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza y ha demostrado que el amor entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que apasiona e interesa a muchísima gente. Ahora bien, ¿qué piensa Hande de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a la confesión de Kerem? Hasta el momento Hande no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha preferido mantener silencio y no alimentar las especulaciones. Una actitud comprensible, teniendo en cuenta la presión mediática a la que está sometida y su deseo de proteger su intimidad. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Hande se ha sentido halagada por las palabras de Kerem y que le ha hecho sonreír. Otros, más sensacionalistas, afirman que Hande está considerando la posibilidad de retomar la relación y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Pero como les digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que no sabemos qué piensa Hande realmente y cuáles son sus intenciones. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí es cierto es que la confesión de Kerem ha dejado claro que, a pesar del tiempo y la distancia, Hande sigue siendo una persona importante en su vida y que el cariño y la admiración que siente por ella siguen intactos. Y eso, mis queridos amigos, es algo que no podemos negar. Ahora, vamos a analizar algunas posibles interpretaciones de la confesión de Kerem. ¿Qué pudo haber querido decir exactamente con estas palabras? Una primera interpretación, la más sencilla y directa, es que Kerem simplemente estaba expresando su admiración por Hande y su deseo de compartir un momento especial con ella. Quizás estaba pensando en una cena romántica, en un picnic al aire libre o simplemente en un momento de complicidad y cercanía. En este sentido, la comida sería simplemente un pretexto, una excusa para acercarse a Hande y para demostrarle su cariño. Lo importante no sería tanto lo que come, sino con quién lo come. Una segunda interpretación, un poco más profunda, es que Kerem estaba expresando su arrepentimiento por haber perdido a Hande y su deseo de recuperar su amor. Quizás se da cuenta de que cometió un error al dejarla ir y ahora está dispuesto a hacer lo que sea para volver a conquistarla. En este caso, la comida se convertiría en un símbolo de reconciliación y de perdón. Kerem estaría dispuesto a comerse sus palabras y a tragar su orgullo con tal de volver a estar con Hande. Y una tercera interpretación, la más arriesgada y controvertida, es que Kerem estaba lanzando una indirecta, una señal subliminal para que Hande entienda que aún la ama y que está dispuesto a luchar por ella. En este sentido, la comida se convertiría en un código secreto, en un mensaje en clave que solo Hande podría entender. Kerem estaría utilizando el lenguaje del amor para expresar sus sentimientos y para invitar a Hande a darle una segunda oportunidad. Pero como les digo, todas estas son solo interpretaciones. La verdad es que solo Kerem sabe lo que realmente quiso decir con sus palabras. Y quizás nunca lo sepamos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, apoyando sus proyectos y soñando con la posibilidad de un reencuentro con Hande. Porque al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que el futuro les tiene preparado? El mundo del espectáculo es impredecible y está lleno de sorpresas. Y quizás algún día, Kerem y Hande nos regalen la alegría de verlos juntos de nuevo compartiendo no solo comida, sino también amor, felicidad y complicidad.
Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus carreras, analizando sus gestos y soñando con la posibilidad de un final feliz. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y hablando de historias de amor, ¿qué les parece si ahora analizamos un poco la situación sentimental actual de Kerem y Hande? ¿Están solteros? ¿Están saliendo con alguien? ¿Han superado su ruptura? Como ya les he comentado, Hande ha estado muy enfocada en su carrera en los últimos meses. Ha protagonizado varias series y películas que han tenido un gran éxito de público y crítica. También ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en campañas publicitarias. En cuanto a su vida sentimental, Hande ha sido muy discreta y no ha revelado si está saliendo con alguien. Sin embargo, se le ha relacionado con varios actores y empresarios, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus proyectos profesionales. Ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. También ha sido embajador de varias organizaciones benéficas y ha utilizado su fama para promover causas sociales. En cuanto a su vida sentimental, Kerem también ha sido muy reservado y no ha dado detalles sobre si está saliendo con alguien. Sin embargo, se le ha relacionado con varias actrices y modelos, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Lo que sí es cierto es que ambos parecen estar solteros y enfocados en sus carreras. Sin embargo, la confesión de Kerem ha dejado entrever que Hande sigue siendo una persona importante en su vida y que el cariño que siente por ella sigue intacto. Y eso, mis queridos amigos, es algo que no podemos ignorar. Porque al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que el futuro les tiene preparado? Quizás algún día el destino los vuelva a unir y les dé una segunda oportunidad para ser felices juntos. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus carreras, analizando sus gestos y soñando con la posibilidad de un final feliz. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? En resumen, la confesión de Kerem Bürsin, comería de todo si Hande me lo da, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Si bien no sabemos qué quiso decir exactamente Kerem con estas palabras, lo cierto es que ha dejado claro que Hande sigue siendo una persona importante en su vida y que el cariño que siente por ella sigue intacto. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que sigue sintiendo algo por Hande? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos.